Buenas tardes, mi nombre es José Castillo y les voy a explicar un poco sobre el análisis de problemas e identificación de soluciones. Metodología para el análisis y solución de problemas. Características del método. Es uno de los variados métodos aplicables. Es un procedimiento flexible. Su eficiencia y flexibilidad depende de los participantes. Genera un consenso de opiniones en el proceso de planificación y requiere una aplicación realista. Principales pasos del método. Identificar el problema. Examinar los efectos del problema. Identificar las posibles causas del problema. Definir los objetivos para la solución. Formular acciones para resolucionar el problema y configurar alternativas viables y pertinentes. ¿Cómo identificamos el problema? Orientaciones importantes. 1. Podemos identificar los principales problemas de la situación analizada. 2. Centra el análisis en un problema buscando el problema principal. 3. Formulamos el problema como un estado negativo. Priorizamos el problema existente. No buscamos problemas aleatorios, ficticios o en el futuro. Y por último, no confundir el método o el problema con la falta de una solución. En este caso, haría falta una aposta. Un ejemplo para armar un problema o para poder identificar un problema, podemos decir que hay una alta tasa de enfermedades. Ya veremos de dónde sale. Identificamos el problema. Origen de ideas del proyecto. Demandas o necesidades insatisfechas. Problemas o limitaciones del proceso de desarrollo. Recursos no utilizados. Necesidades de comprender otras inversiones. Iniciativas de los empresarios. Examen de los efectos. Es un instrumento para identificar las repercusiones del problema. Para su construcción se colocan sobre el problema y en un primer nivel todos los efectos directos e inmediatos, los cuales se unen mediante flechas que nacen del problema identificado. Estudiamos para cada efecto del primer nivel, si hay otros efectos derivados de él, y configuramos, así sea hasta llegar a un nivel que se considere superior a la de la órbita de competencia. En este punto, examen de los efectos, podemos ir definiendo o podemos ir sacando diferentes ramas sobre el ejemplo anteriormente dicho, sobre la alta tasa de enfermedades. Tenemos que según esto, podemos tener una alta mortalidad infantil, altos gastos en salud, inasistencia laboral y inasistencia repitencia escolar. Esto se deriva postergación de otras necesidades, gasto de producción alto, baja productividad, mala calificación laboral y consecuente a eso llega limitación del potencial productivo local y remuneraciones bajas. 3. Identificación de causas. Se identifican las causas posibles del problema y se presentan bajo este. A su vez, se buscan causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol, así como anteriormente estábamos explicando. Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas. Otro ejemplo. Continuando el ejemplo anterior sobre la alta tasa de enfermedades, antes de llegar a ese punto podemos sacar que esto se produce por malos hábitos de higiene, deficiencia de acceso a centros de salud, medios ambientes contaminados e insalubres, fuentes de agua contaminadas, falta de educación e higiene, inexistencia de sistemas de alcantarillado y mal manejo de los residuos sólidos. Esto también deriva de la mala inseguridad de centros poblados vecinos y no hay atención de salud en la localidad. El empalme del árbol de efectos con el árbol de causas genera el árbol de causas y efectos, que es lo que estamos viendo ahorita. Identificación de causas, árbol de causas y efectos. Es la unión del primer ejemplo más el segundo, sobre el ejemplo de alta tasa de enfermedades. Definición del objetivo, árbol de objetivo. Situación esperada de resolver el problema se expresa por manifestación contraria al problema identificado. Carencia se transforma en suficiencia, efectos se transforman en fines, causas se transforman en medios. Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivo. Si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol causa-efecto y eliminar redundancias y detectar vacíos. Otro ejemplo. Ya no es alta tasa de enfermedades, sino baja tasa de enfermedades. Me cambiaría
todos los puntos. En baja tasa de enfermedades podemos decir que tenemos una baja mortalidad infantil, bajo gasto en salud, buena asistencia laboral, buena asistencia de promoción escolar. Esto derivado a priorización de otras necesidades, bajos costos de producción, alta productividad y buena calificación laboral. Y por último, buen potencial de productivo local y remuneraciones satisfactorias. Antes de eso, podemos definir los buenos hábitos de higiene, buen acceso de centros de salud, medios de ambiente no contaminados y sanos, fuentes de aguas limpias. Existe una educación en higiene, existen sistemas de alcantarillado, buen manejo de los residuos sólidos, buenas vías de centros poblados y extensión de salud a la localidad. ¿Cómo formulamos las acciones? En lo antes dicho, podemos decir que en la parte de existencia de educación de higiene hay una capacitación en higiene personal y manejo de alimentos. En buenas vías de centros poblados y vecinos se une con la construcción del camino al Oloe, manejamiento y camino de Annancay. En la parte de existente de atención de salud en la localidad tenemos la construcción de un centro de salud y así sucesivamente. Metodología para análisis y soluciones de problemas. Configuraciones alternativas. Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos. Analizar su nivel de incidencia en la solución de problemas y priorizar la de mayor importancia. Verificar independencias de agrupar acciones complementarias. Definir alternativas con base en las acciones agrupadas y verificar la factibilidad física, técnica y presupuestaria, institucional y o cultural de cada alternativa. En esto podemos llegar a unas acciones y alternativas. Entre estas podemos decir las construcciones de una escuela, ampliación de una escuela, en otros puntos, construcción de una escuela, reparación de aulas, construcción de viviendas para profesores, creación de nuevos puestos, llamados para llenar vacantes. Esto es como un ejemplo, una selección simple. Tenemos que saber cuáles son las excluyentes y las complementarias. En lo que tenemos a un lado, en estas construcciones de escuelas, uno por lógica deberíamos saber cuál deberíamos hacer. Por ejemplo, construcciones de escuelas, tenemos la ampliación de una escuela, o sea, por si tenemos una escuela pequeña, más una más grande, y así sucesivamente. Entonces sabemos cuáles son las excluyentes y cuáles son las complementarias. En la alternativa de solución, simplemente colocamos dos opciones, una opción A y una opción B, según con lo que ya habíamos hecho en la lámina anterior, en acciones alternativas. Ya podemos decir las opciones importantes. La opción A es la construcción de una escuela, reparación de aulas, construcción de viviendas para profes, creación de nuevos puestos y retribución de profesores. En la opción B, ampliación de la escuela, reparación de aulas, construcción de viviendas para profes, creación de nuevos puestos y retribución de profesores. Esos eran unos simples ejemplos que se les dan para entender un poco más sobre el tema. Y ahora podemos sacar unas pequeñas reflexiones sobre lo antes expuesto. Entre algunas, podemos decir que el resultado de estas etapas de un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas son factibles. Si aparecen causas alternativas fuera del ámbito de acciones, se comunican a los responsables y el siguiente paso consistirá en dimensionar y especificar todos los aspectos de cada alternativa. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Gracias por su atención.